Imagina cabalgar por un camino desierto, rodeado de árboles retorcidos envueltos en una neblina espesa. El sonido de los cascos resuena como tambores en el corazón de la noche. De pronto, el silencio se quiebra con un galope feroz. Pero no hay voz, no hay rostro, solo una silueta montada sin cabeza, empuñando una calabaza ardiente o una espada teñida de sangre. El jinete sin cabeza es más que una leyenda americana. Es un presagio de algo ancestral, una entidad que trasciende continentes y épocas. Donde hay guerra, traición o rituales olvidados, él reaparece, condenado a vagar eternamente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La historia popular de Sleepy Hollow quizás sea solo la versión más reciente de un mito ancestral que lleva el eco de épocas sombrías, cuando las cabezas eran ofrendas y la muerte avanzaba a 4 patas. ¿Pero quién o qué es en realidad el jinete sin cabeza? ¿Un alma en tormento? ¿Un castigo divino? ¿O la encarnación de algo que nunca debió ser invocado? Hoy desenterramos el origen prohibido de esta figura maldita y quizás, al final, desees no haberla conocido nunca. Hay algo profundamente simbólico en un guerrero sin cabeza, un combatiente despojado de su mente, de su rostro, de su identidad. La figura del jinete sin cabeza no surgió de la nada. Es el producto de un arquetipo oscuro, nutrido por siglos de guerras, traiciones y pactos rotos. En diversas culturas de la antigüedad, la decapitación no era solo un castigo físico, sino una sentencia espiritual. La cabeza se consideraba el receptáculo del alma, de la razón y la conexión con lo divino. Perderla, pues, era más que morir. Era ser arrancado del ciclo natural de la muerte y el descanso eterno. En la época medieval, especialmente durante las cruzadas y los conflictos territoriales entre reinos europeos, surgieron relatos oscuros de guerreros que, al quebrantar votos sagrados, como juramentos de lealtad, castidad o fidelidad religiosa, quedaban malditos con muertes brutales. Muchos eran decapitados en rituales clandestinos, dirigidos no por enemigos, sino por antiguos miembros de órdenes secretas guardianas de códigos arcanos. Sus cuerpos se enterraban en lugares remotos, sellados con marcas que advertían que tu espíritu nunca encuentre reposo. Algunas de esas maldiciones imponían un destino específico. El condenado debía vagar por los campos de batalla donde cayó, buscando su cabeza como símbolo de perdón y reconciliación espiritual. Esa errancia se convertía en tortura y la tortura en leyenda. El tiempo pasó, pero el eco de esos rituales permaneció en la memoria colectiva como el mito del jinete sin cabeza. Existen registros no oficiales, escondidos en diarios polvorientos y anales eclesiásticos prohibidos, de soldados que afirmaban ver figuras cabalgando de noche sobre los campos inundados de sangre de la Guerra de los 100 años, siempre en silencio, con la cabeza oculta en sombras o completamente ausente. Los testimonios eran similares: caballos de ojos blancos, cascos que no dejaban huellas y una presencia que helaba el alma, incluso sin emitir sonido alguno. En algunos relatos folclóricos, el jinete decapitado no era solo un espíritu vengativo, sino el ejecutor de antiguas sentencias. No vagaba por compasión, sino porque había sido invocado, un sirviente de fuerzas olvidadas, enviado para cazar a otros traidores. La cabeza perdida en esos casos era metáfora. No buscaba la suya, sino la de sus víctimas. Era un heraldo de culpa, un mensajero de la última condena. En Bretaña, Francia, existe una variante macabra del mito. El jinete decapitado aparece en los pueblos tras una traición o crimen secreto. Nadie sabe su nombre, pero todos comprenden su mensaje. Cuando surge, alguien desaparece y días después se halla una cabeza junto a pisadas de caballo. Aunque nadie haya oído galope alguno, esas leyendas, enraizadas en el miedo y la superstición,
dialogan con un principio ancestral, la idea de que ciertos pecados no pueden lavarse ni con la muerte. El jinete sin cabeza se convierte así en símbolo de una maldición perpetua, de un ciclo que nunca termina, un espectro de justicia oscura que trasciende el tiempo, emergiendo siempre que se quebranta el honor y se derrama sangre inocente por ambición o deslealtad. Pero ¿por qué la ausencia de cabeza? ¿Por qué ese detalle tan específico se repite en culturas diversas, separadas por océanos y siglos? Quizá porque la decapitación, símbolo simultáneo de humillación y purificación, representa la ruptura definitiva entre el hombre y su conciencia. El jinete sin cabeza no grita, no habla, no razona, solo caza. Es el fantasma de un ser despojado de su humanidad y con ella de toda oportunidad de redención. Las historias orales que han llegado hasta hoy hablan de batallas que terminaban a medianoche, cuando el cielo se teñía de rojo y un jinete emergía del neblín con armadura antigua y pasos inexorables, impulsado por una furia silenciosa. Quienes lo vieron cuentan que su corcel parecía brotar del suelo y que su espada no cortaba carne, sino alma, y al atacar no buscaba venganza, sino justicia. Una justicia que los vivos jamás podrían otorgar. Es posible que el jinete sin cabeza sea, en realidad, una forma de memoria espiritual, una maldición viva creada para garantizar que ciertos errores nunca se olviden. Tal vez su existencia, repetida en tantas culturas, no sea coincidencia, sino un recordatorio colectivo. Hay leyes más antiguas que cualquier rey o imperio, y violarlas tiene un precio eterno. Mucho antes de las cruzadas cristianas y de la plena Edad Media, ya se hablaba de jinetes espectrales cruzando cielos y bosques en las noches más largas del año. No eran guerreros comunes, sino entidades ligadas al mundo de los muertos, seres que no pertenecían ni al reino de los vivos, ni al de los espíritus dormidos. Formaban parte de algo que los antiguos temían profundamente: la cacería salvaje. En la tradición nórdica y germánica, la cacería salvaje era una procesión espectral, liderada por una figura divina o maldita, como Odín u Wotan, o incluso demonios con el paso del tiempo. Atravesando tempestades y vendavales, recorrían el mundo visible en busca de almas perdidas o pecadoras. Entre sus jinetes había un patrón siniestro. Algunos aparecían decapitados, montados en corceles de ojos llameantes, portando armas ancestrales o estandartes empapados de sangre. Los campesinos de los bosques de Sajonia y Bretaña sabían que, si oían cascos en las noches de invierno, era mejor no salir de casa. Se encerraban y dejaban ofrendas en los umbrales: pan, leche, pequeños amuletos de hierro, con la esperanza de librarse de la visita de esos jinetes espectrales. Un solo error, un vistazo al bosque, un paso fuera de la puerta, y el alma sería arrebatada. En ciertas versiones, los jinetes no solo buscaban almas, sino que repetían batallas olvidadas, como si estuvieran atrapados en un ciclo eterno. Algunos testigos afirmaban que, en noches de luna llena, se oían gritos de guerra entre la maleza, aunque no había cuerpos ni armas. Solo el olor a hierro y humo en el aire, como si el tiempo se plegara y permitiera que los ecos de una guerra espiritual resonaran en el presente. En Irlanda, una figura destaca como antecesora directa del jinete sin cabeza, el Dullahan, una criatura aterradora que monta un corcel negro y lleva su propia cabeza en la mano. Sus ojos, separados del cuerpo, arden con vida y pueden ver a gran distancia. Su boca grotescamente alargada susurra los nombres de aquellos que están por morir. Cuando el Dullahan pronuncia tu nombre, no hay escapatoria. La muerte llegará. Se dice que puertas y cerraduras se abren solas a su paso y que ninguna barrera material puede detenerlo. Su látigo está hecho de la espina de un hombre muerto, y donde detiene su caballo, un alma es segada. No es malvado en el sentido clásico,
sino inevitable, un presagio ambulante. Y aunque porta su cabeza, algo errático emana de su naturaleza. La separación entre cuerpo y mente lo hace impredecible, ancestral e insaciable. Las raíces de estos mitos se mezclan con rituales de los antiguos celtas, que creían que ciertos guerreros, al morir en combate, podían convertirse en guardianes del umbral, espíritus encargados de proteger o de acechar las fronteras entre mundos. En esos contextos, la decapitación no era un fin, sino un comienzo. La separación del cuerpo físico para liberar una esencia espiritual que continuaría su misión en otra forma. Con la llegada del cristianismo, esas figuras fueron demonizadas. Lo que antaño era un guardián sagrado se transformó en un signo de castigo, un fantasma indeseado, un sirviente de las tinieblas. Pero la esencia perduró. Los jinetes de la muerte siguieron poblando las historias junto al fuego, y muchos viajeros juraban ver siluetas montadas en la lejanía durante tormentas repentinas. En Baviera se habla de un jinete de las nieblas, que aparece siempre antes del solsticio de invierno. Cabalga despacio por senderos abandonados, con la cabeza colgando de la montura, goteando un líquido negro que no es sangre ni lodo. Donde pasa, las cosechas se marchitan, los perros aúllan sin razón y la gente sueña con gritos que nunca han oído en la vida real. La presencia de estas figuras en culturas tan dispares refuerza la idea de que el jinete sin cabeza moderno, como el de Sleepy Hollow, es solo la punta del velo. Detrás de él existe una estirpe milenaria de entidades decapitadas, jinetes errantes ligados al tiempo, la culpa y el juicio espiritual, una manifestación que se adapta a cada creencia, pero cuya esencia permanece inmutable. La búsqueda incansable, la ausencia de razón y la presencia del miedo. Estos jinetes son más que leyendas, son símbolos de fuerzas incontrolables que regresan siempre que se viola el orden natural. Y tal vez, al escuchar de un jinete decapitado que acecha un camino en Nueva York, estemos oyendo el eco de un mito milenario que nunca murió. La cabeza, a lo largo de las eras, fue más que un órgano vital. Representaba el centro mismo del ser, el vínculo entre el cuerpo físico y la chispa divina. En muchas culturas ancestrales, la cabeza no solo albergaba pensamientos, sino que era considerada el trono del alma. Esa creencia, arraigada en la espiritualidad arcaica, convirtió la decapitación en un acto cargado de significados ocultos y a menudo prohibidos o sagrados. Entre los celtas, por ejemplo, los guerreros que derrotaban enemigos llevaban sus cabezas como trofeos, no por simple brutalidad, sino para absorber su fuerza espiritual. Era común embalsamarlas en aceite de cedro y exhibirlas en altares familiares, creyendo que protegían a los vivos y custodiaban los umbrales entre este mundo y el más allá. En algunos ritos, el guerrero muerto perdía el derecho a la reencarnación. Sin su morada, su alma vagaba eternamente. Ese mismo concepto se refleja en prácticas rituales de los mayas y aztecas, donde la decapitación se ofrecía a los dioses. Era la entrega suprema, la separación entre el cuerpo terrenal y la sabiduría celestial. El sangre brotando del cuello era un canal de comunicación directa con lo sagrado, un grito de vida y muerte simultáneamente. En la mitología hindú encontramos figuras como Chinnamasta, la diosa decapitada que sostiene su propia cabeza, mientras de ella brotan 3 corrientes de sangre, una para sí misma y 2 para sus acompañantes. Esa representación habla de autosacrificio, trascendencia y poder espiritual. Allí, la decapitación no es castigo, sino iluminación impuesta, una expansión de la conciencia más allá de la forma física. Esos rituales e imágenes no desaparecieron con el avance de las religiones monoteístas, solo se velaron, transformándose en mitos, relatos y advertencias. La figura del jinete sin cabeza surge justamente de esa transición. El guerrero decapitado como símbolo de lo prohibido
de lo que fue castigado por tocar lo sagrado. Poder excesivo, saber prohibido o desobediencia a leyes divinas. Con el tiempo, la pérdida de la cabeza simbolizó también la pérdida de control, de identidad y de razón. El cuerpo que vaga sin su cabeza es el cuerpo dominado por fuerzas externas, por impulsos primitivos o comandos ancestrales. Actúa, pero no piensa. Persigue, pero no elige. Es instrumento de algo mayor que lo trasciende. En tradiciones ocultistas y esotéricas medievales, la cabeza se usaba en invocaciones y necromancias. Grimorios como el Picatrix y la clavícula de Salomón mencionan prácticas de comunicación con cabezas de muertos, especialmente de guerreros y sacerdotes, para obtener revelaciones del más allá. El cráneo, considerado a menudo una llave espiritual, se colocaba sobre pentagramas o espejos oscuros, y la voz que salía de él no era la del difunto, sino la de una entidad que lo habitaba. Ese imaginario también alimentó mitos sobre templos subterráneos y órdenes secretas, donde rituales de decapitación simbólica o literal sellaban pactos de silencio y lealtad. La cabeza cortada era a la vez castigo y prueba de devoción, un recordatorio de que hay verdades demasiado caras para conocerse. La recurrencia de la cabeza perdida como elemento central del jinete sin cabeza no es mera coincidencia estética, porta capas profundas de significado. La cabeza como memoria, como espíritu, como brújula moral, y su ausencia grita la ausencia de todo ello. El jinete sin rostro no tiene expresión, no pronuncia palabras, no ejerce juicio, solo actúa, obsesionado y repetitivo, buscando lo que perdió o ansiando en otros aquello que le fue arrebatado. Esa simbología resurge en los relatos orales de Europa Oriental, donde la cabeza perdida no es solo castigo, sino hechizo. Un guerrero traicionado o maldecido pierde su cabeza para impedir que revele secretos de guerra, fórmulas de protección o nombres de pactos con entidades invisibles. Su alma, atrapada entre mundos, se esfuerza por reunirse con su envoltura, convencida de que sólo así hallará el descanso. Curiosamente, la calabaza, objeto asociado al jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, también tiene raíces simbólicas. En la tradición celta del Samhain, se tallaban calabazas y se iluminaban con brasas para ahuyentar a los espíritus errantes. Colocar una cabeza sustituta, como una calabaza ardiente, no era un gesto macabro, sino un intento desesperado de dar forma, aunque fuese artificial, a una ausencia insoportable, un símbolo de que el espíritu sigue buscando su verdadero rostro. Así, al contemplar al jinete sin cabeza galopando en la noche, no vemos solo un fantasma aterrador, sino la manifestación de un dilema mucho más profundo. ¿Qué ocurre cuando nos privan de lo que nos hace humanos? Cuando se borra la memoria, se silencia la voz y la identidad se disuelve por una fuerza exterior. El jinete es el retrato del exilio espiritual, un ser que perdió todo vestigio de sí mismo y ya no sabe cómo regresar. A primera vista, Sleepy Hollow parece una aldea apacible entre suaves colinas y bosques serenos, pero quien la examina con detalle descubre que el silencio de esa tierra guarda algo más que el susurro del viento entre las hojas, encierra murmullos enterrados, voces antiguas que la historia oficial se esfuerza por silenciar. La versión popularizada por Washington Irving en 1820 narra el encuentro de Ichabod Crane con un supuesto jinete decapitado, el fantasma de un mercenario gesiano caído en la Guerra de Independencia. Sin embargo, esa explicación suena demasiado simple, demasiado conveniente, quizás por eso perdura. La verdad es que el valle del río Hudson, donde reposa Sleepy Hollow, fue escenario de extrañas apariciones mucho antes de la guerra. Los indígenas Lenape evitaban ciertas zonas del bosque, llamándolas lugares donde los espíritus andan sin forma. Se cuenta que,
Siglos antes de la llegada de los colonizadores, se veían figuras montadas de cuerpo incompleto, deformes u oscuras, cruzando los senderos en noches sin luna. Esas visiones eran tratadas con reverencia y temor. Nadie osaba perseguirlas, sabiendo que no pertenecían a este mundo. Cuando llegaron los europeos, trajeron no solo armas y fe, sino también sus propias leyendas. Los colonos holandeses fueron los primeros en establecerse allí, y muchos eran portadores del folclore de la cacería salvaje y de los mitos de jinetes espectrales que ya rondaban sus tierras natales. Esas creencias arraigaron en el suelo fértil del miedo, mezclándose con las leyendas indígenas y adquiriendo nuevas formas. Durante los siglos XVII y XVIII, los registros eclesiásticos mencionan desapariciones inexplicables, luces danzando entre los árboles, ruidos nocturnos como cascos de caballo y gritos ahogados que retumbaban por las colinas. En ciertos inviernos, familias enteras compartían sueños de un hombre sin rostro montado en un corcel negro que las observaba en silencio. La figura, aunque amenazante, nunca atacaba directamente. Aparecía como un recordatorio constante de asuntos pendientes. Con el estallido de la Guerra de Independencia, el suelo de Sleepy Hollow se tiñó de sangre de nuevo. El conflicto trajo no solo soldados, sino también rituales olvidados. Muchos mercenarios hessianos al servicio de los británicos procedían de regiones de Alemania profundamente influenciadas por cultos antiguos. Se dice que algunos practicaban ceremonias nocturnas, buscando protección espiritual o invocando fuerzas para ganar batallas. Uno de esos soldados, según registros no oficiales, fue decapitado por una bala de cañón en un campo abierto y su cuerpo jamás apareció. En secreto se alzó una cruz rústica, lejos de la mirada de la iglesia. Después de ese suceso, las apariciones se intensificaron. La leyenda del jinete sin cabeza cobró forma, alimentada por el miedo y la superstición. Pero lo que pocos saben es que Washington Irving escuchó esas historias desde niño. Deambulaba por los bosques, fascinado por los relatos de ancianos que hablaban del jinete cazando a infieles, deshonrados e invasores de tumbas espirituales. El autor, hombre culto y sensible a lo oculto, no inventó al jinete, solo adaptó el mito, esculpió una narración apta para salones literarios, disimulando el terror profundo que realmente habitaba la región. Pero existen cartas, poco divulgadas, escritas por Irving en su vejez. En una de ellas, enviada a un amigo íntimo, confiesa que se inspiró no solo en leyendas locales, sino en algo que vio con sus propios ojos. Una figura montada que cruzó su camino en una noche de neblina y que, según sus palabras, no tenía rostro visible, sino que portaba en las manos una cabeza que no era humana. Estaba hecha de sombra y fuego. Ese relato nunca se publicó en vida, pero confirma lo que muchos estudiosos del ocultismo ya sospechaban. Sleepy Hollow no es un escenario inventado para un cuento de fantasmas. Es un portal narrativo, un lugar donde el velo entre los mundos siempre ha sido más tenue. La leyenda del jinete sin cabeza, en ese contexto, funciona como un telón que oculta una verdad mucho más inquietante, la de que fuerzas arcaicas y entidades errantes aún circulan entre nosotros, enmascaradas por mitos. Los senderos de Sleepy Hollow siguen existiendo. Algunos fueron pavimentados, otros desaparecieron bajo el crecimiento del bosque, pero ciertas piedras, marcadas con símbolos extraños, aún reposan en el suelo, como si esperaran a alguien que las comprendiera. En noches específicas del año, exploradores urbanos y ocultistas aficionados reportan sonidos inexplicables, escalofríos repentinos e incluso la visión de una luz anaranjada danzando entre los troncos, similar a una linterna o a una cabeza en llama. La verdad tras Sleepy Hollow quizá nunca sea aceptada por la historia oficial, pero sigue viva, oculta entre las líneas de un cuento clásico, susurrando a través de las hojas que caen en otoño y en las huellas que aparecen
inexplicables, tras la primera helada. Incluso en un mundo dominado por la tecnología, las cámaras de vigilancia y las explicaciones racionales, ciertas presencias parecen escapar a la lógica. El jinete sin cabeza, figura que muchos insisten en catalogar como mero producto del folclore, no desapareció con el tiempo. Al contrario, sus apariciones siguen un patrón inquietante, adaptándose a paisajes urbanos pero preservando la esencia de su leyenda. Surgir donde el miedo, la culpa y el silencio se encuentran. A lo largo del siglo XX empezaron a surgir reportes aislados, dispersos en periódicos locales, programas de radio y diarios olvidados. Uno de los primeros casos documentados con más detalle ocurrió en 1927, en las cercanías de Tarrytown, cerca de Sleepy Hollow. Un granjero llamado Elias Merrick juró haber visto una figura montada cruzar su campo en una madrugada invernal. Describió al jinete como vestido de negro, sin rostro, con una linterna colgando del hombro, oscilando como si estuviera viva. Al día siguiente, sus caballos fueron hallados en estado de pánico y aparecieron huellas de cascos en la tierra helada, sin señales de entrada o salida. Décadas más tarde, en los años 60, un grupo de estudiantes de la Universidad de Fordham decidió investigar leyendas urbanas del estado de Nueva York como parte de un proyecto académico. Al acampar en el bosque junto a la vieja senda de Pocantico, lugar donde se decía que se vio al jinete en el siglo XIX, escucharon un galope incesante durante casi una hora, sin avistar ningún animal. Uno de los estudiantes, conocido por su escepticismo, desapareció durante 3 días. Al ser encontrado, estaba deshidratado, en estado de shock, y repetía una única frase: «Él vio mi cabeza, él vio mi cabeza». Lo que antes parecía restringido a bosques y caminos rurales, empezó a manifestarse también en zonas urbanizadas. En 1994, una familia de Nueva Jersey contó que, al conducir por una carretera solitaria, una figura montada atravesó delante de su coche y desapareció en una niebla que surgió de pronto. El detalle más perturbador lo aportó la hija menor, quien dibujó, sin haber oído jamás la leyenda, a un hombre sin cabeza portando un objeto circular en llamas. Relatos así se extienden por distintas partes del mundo, especialmente en regiones marcadas por tragedias históricas. En Normandía, soldados británicos durante la Segunda Guerra Mundial describieron encuentros nocturnos con una figura montada decapitada que atravesaba los campos en absoluto silencio, como si ignorara la propia guerra a su alrededor. En zonas remotas de Rusia, mineros relataron oír cascos en túneles donde no cabía un animal, seguidos de la visión de un espectro sin cabeza reflejado en espejos de seguridad. En la era de Internet, foros dedicados a lo paranormal recopilan historias perturbadoras con puntos comunes. Una presencia montada, sin rostro, que aparece en lugares aislados tras sucesos traumáticos o en fechas ligadas al pasado. Una usuaria anónima de un foro europeo publicó en 2013 un relato sobre un sueño recurrente en el que un jinete sin cabeza la observaba desde lo alto de una colina. Al investigar la zona cerca de su casa, descubrió que allí se habían llevado a cabo ejecuciones públicas durante la Inquisición, un dato que ella desconocía. El patrón de estos testimonios no está solo en la figura, sino en lo que provoca: pánico inexplicable, fallos en dispositivos electrónicos, tiempo que parece distorsionarse y, sobre todo, la sensación de que algo fue reconocido. Muchos dicen que la entidad no meramente vaga, busca algo y al cruzarse con alguien parece examinarlo, como si buscara una pieza perdida, una conexión específica, un rostro quizás, un alma afín. Lo más inquietante es la frecuencia creciente de informes que involucran tecnología. Cámaras de seguridad captan siluetas galopando a alta velocidad. Drones pierden señal al sobrevolar zonas con antecedentes de apariciones. Y hasta hay vídeos en redes sociales, a menudo borrados minutos después,
mostrando figuras decapitadas cruzando fondos de bosques con movimientos casi coreografiados, como si repitieran una ruta ancestral y predestinada. Algunos teóricos del ocultismo sugieren que el jinete sin cabeza, lejos de ser solo un espíritu maldito, es una memoria activa del espacio, una repetición espiritual que resuena siempre que se cumplen ciertas condiciones: aislamiento, trauma, ruptura de la fe o invocación inconsciente por el miedo, como si el temor colectivo generara un campo propicio para que la entidad vuelva a manifestarse. Otros van más allá y hablan de un vínculo sanguíneo, que el jinete elige determinadas líneas humanas, descendientes de traidores, guerreros corrompidos o adeptos que rompieron sus votos, para perseguirlos generación tras generación. Quizá por eso tantas víctimas describen una sensación de familiaridad al ver la entidad. No temen a un extraño, sino al terror de algo que ya las conoce. En el mundo moderno, donde la lógica impera sobre lo místico, estas historias siguen surgiendo con detalles demasiado perturbadores como para descartarlos como mera coincidencia. El jinete sin cabeza permanece, tal vez más activo que nunca. Cabalga por nuestras fronteras olvidadas, entre la ciudad y el bosque, entre la razón y el delirio, entre lo visible y lo que fingimos no ver. Durante la Edad Media, muchas de las leyendas que hoy conocemos eran en realidad velos cuidadosamente tejidos para ocultar rituales, pactos y conocimientos que amenazaban las estructuras del poder y la fe. Los caballeros, figuras de prestigio y fuerza, no eran solo guerreros. Muchos formaban parte de órdenes con códigos propios, votos de silencio y acceso a saberes que trascendían lo físico. Entre estas, algunas se encargaban de proteger o sellar entidades antiguas que jamás debieron liberarse. En registros oscuros de la Inquisición se mencionan de forma velada a un grupo llamado Militia Umbrae o Milicia de las Sombras, oficialmente inexistente. Al parecer se formó tras las cruzadas fracasadas, reuniendo caballeros que no hallaron redención ni en el combate ni en los templos. Hombres quebrantados, marcados por visiones, convertidos en guardianes de sepulcros espirituales dispersos por Europa. Cada miembro de la milicia pasaba por un rito de iniciación que incluía una decapitación simbólica, un juramento de que su identidad ya no le pertenecía y que sus actos serían en nombre de algo más grande y más oscuro. Esos caballeros renunciaban a su nombre y, según algunos textos herméticos, recibían una marca invisible que los hacía perceptivos a presencias errantes. Se creía que algunos se convertían en anclas para espíritus violentos como el jinete sin cabeza y podían interactuar con ellos sin sucumbir a la locura. Sin embargo, no todos resistían. En manuscritos de abadías incendiadas bajo circunstancias sospechosas, se habla de caballeros consumidos por la entidad a la que intentaron comunicarse. Sus cabezas desaparecían y sus cuerpos vagaban por los bosques circundantes, montados en corceles que nadie osaba alimentar. Otra orden vinculada a estos misterios son los caballeros templarios. Más allá de la versión romantizada, existía un núcleo oculto dedicado a buscar artefactos espirituales y comunicarse con fuerzas contrarias a los dogmas eclesiásticos. Documentos suprimidos por el Vaticano y guardados en códices cifrados revelan que ciertos templarios usaban cráneos humanos como espejos del espíritu, objetos consagrados con sangre y oraciones invertidas, capaces de contener memorias, maldiciones y fragmentos de conciencia. La famosa acusación contra los templarios de adorar una cabeza cortada, llamada Baphomet, puede tener raíces más profundas que la simple persecución política. El Baphomet, lejos de ser un demonio vulgar, podría representar una inteligencia ancestral prisionera en un cráneo sagrado, consultada por los caballeros en busca de sabiduría prohibida. La cabeza sin cuerpo, símbolo de revelación cruda, de poder desligado de la carne. Esas prácticas fueron perseguidas, prohibidas y quemadas, pero no erradicadas del todo.
En regiones montañosas de Italia y Rumanía, familias guardan manuscritos heredados de ancestros caballerescos con instrucciones para rituales de contacto con el errante decapitado. El nombre varía, pero la descripción coincide. Un jinete sin cabeza que surge cuando el velo entre los mundos está delgado y ofrece respuestas a cambio de algo. Algo que pocos están dispuestos a perder. Algunos estudiosos sostienen que esas apariciones pueden invocarse, no solo temerse, que ciertas órdenes, aún activas en las sombras, mantienen pactos con la entidad llamada jinete sin cabeza, no como sirviente, sino como portadores de una justicia que el mundo moderno olvidó. Esa teoría cobra fuerza con testimonios contemporáneos de personas que, tras profundizar en estudios ocultistas, comenzaron a soñar repetidamente con un jinete que los observa en silencio mientras sostienen un espejo. Al despertar, sienten un dolor punzante en la nuca y la convicción de haber sido juzgados. La conexión entre estas órdenes y el jinete va más allá de lo místico. Se insinúa en monumentos, escudos y arquitectura medieval. Muchas capillas templarias muestran relieves de caballeros decapitados cuyas cabezas son sostenidas por ángeles o demonios indistintos. En Portugal, la iglesia de San Bartolomé guarda un tapiz del siglo XIII donde aparece un guerrero sin cabeza cabalgando sobre un río de sangre, mientras monjes encapuchados observan en silencio. No hay explicación oficial para esa imagen. Ese silencio institucional refuerza la teoría de que ciertos saberes fueron borrados intencionadamente de la historia, no por falta de pruebas, sino por su exceso de implicaciones. El jinete sin cabeza sería entonces el guardián de secretos que nunca debieron revelarse, castigando a quienes los profanan, o guiando a quienes, por destino o maldición, están destinados a portar la memoria de eras olvidadas. Hoy, en tiempos de fe cuestionada y pasado reescrito, esas órdenes no han desaparecido, solo se han ocultado. Sus símbolos permanecen entre nosotros, disimulados en vitrales, manuscritos y juramentos susurrados, y quien se atreva a buscar esas verdades, en ruinas históricas, libros prohibidos o sueños recurrentes de un jinete sin rostro, podría acabar escuchando su galope en el silencio de la noche. Hay leyendas que mueren con el tiempo. Otras, sin embargo, parecen renacer con más fuerza, como si el propio olvido fuera combustible para su persistencia. La figura del jinete sin cabeza encaja en esta segunda categoría, una entidad que no desaparece, sino que cambia de forma, escenario y rostro, o de la ausencia de éste, perpetuándose a lo largo de los siglos como un eco espiritual que se niega a silenciarse. Tras todo lo explorado, rituales antiguos, órdenes secretas, apariciones modernas, se impone la pregunta inevitable: ¿qué mantiene a este jinete en su retorno constante? ¿Es una construcción colectiva, metáfora de la culpa y el miedo humanos? ¿O estamos ante algo más profundo? Un patrón de energía, una fuerza cíclica que brota en épocas de desequilibrio espiritual. En la tradición esotérica existe un concepto llamado caminante del velo. Se trata de una entidad que habita los umbrales del tiempo, cuya función no es solo vagar, sino reencontrar lo que fue arrancado o olvidado. El jinete sin cabeza encaja perfectamente en ese arquetipo. No busca venganza por placer, sino por impulso ancestral, como si cada una de sus manifestaciones fuera parte de una misión inconclusa. El detalle recurrente de la búsqueda de su cabeza no es necesariamente literal, sino simbólico. Ansía su propia integridad, el reencuentro con lo que le fue arrebatado. La cabeza representa su conciencia, identidad y paz. Pero el mundo cambió, y esa búsqueda se ha vuelto cada vez más trágica e inútil. Como un disco rayado, el jinete repite su trayecto, sus apariciones, sus enfrentamientos, como si estuviera atrapado en un ritual eterno cuya clave se perdió hace mucho tiempo. Hay registros históricos que vinculan sus apariciones con ciclos de crisis espiritual, guerras, profanaciones de lugares sagrados
destrucción de saberes antiguos. Siempre que lo sagrado es violado, siempre que la memoria ancestral es despreciada, el jinete regresa, no como castigo, sino como consecuencia inevitable, la materialización de lo reprimido, olvidado o ultrajado. En los relatos modernos hay un patrón que refuerza esta teoría: la sensación de repetición. Testigos suelen decir que sienten haber visto esa escena antes, como si formaran parte de algo que ya ocurrió, aunque no conocieran la leyenda. En sueños, la figura del jinete aparece no como un extraño, sino como alguien familiar, que regresa al mismo lugar y a la misma hora, como un reloj cósmico marcando el tiempo de una deuda ancestral. En algunas tradiciones ocultistas se habla de linajes de receptáculos, personas que portan en su sangre la memoria de traumas antiguos. Esto explicaría por qué ciertas víctimas del jinete sin cabeza parecen elegidas. No son aleatorias, sino descendientes de algo que se hizo o deshizo en tiempos olvidados. Cuando la entidad vuelve, no busca solo su cabeza, busca testigos, ecos vivos de una historia que se niega a desaparecer. Otras interpretaciones postulan que el jinete no es un ser único, sino una función espiritual, que en distintas épocas y culturas, diversas entidades asumen este arquetipo, el de un guerrero decapitado movido por fuerzas que lo trascienden, como un papel que debe representarse generación tras generación por distintos portadores de una maldición milenaria. En ese sentido, el jinete sin cabeza simbolizaría la repetición de los errores humanos, traición, ansia de poder, olvido de pactos espirituales. Esa teoría cobra fuerza al asociar la entidad con momentos de ruptura histórica. Siempre que un imperio cae traicionando sus principios, siempre que una orden espiritual es destruida por intereses terrenales, surgen relatos de jinetes espectrales decapitados que vagan en silencio por tierras devastadas. Es como si la entidad reflejara la propia ruina humana, una consecuencia inevitable, una maldición que se reanuda con cada ciclo de declive moral. En la visión más sombría, algunos afirman que el jinete sin cabeza no busca redención, sino sustitución, que su maldición no se rompe, solo se transfiere. Al confrontar a alguien con la sangre de un traidor ancestral, el jinete no mata por ira, sino para ceder el peso de su misión. La nueva víctima, marcada y olvidada, se convertiría en el siguiente jinete, sin cabeza, sin memoria, condenada a repetir el ciclo como tantos antes de él. Esta hipótesis, aunque atemorizante, explicaría por qué algunos desaparecimientos nunca se resuelven y ciertas apariciones cesan tras muertes misteriosas. El ciclo se cumple hasta que vuelve a comenzar. La pregunta final no es solo si el jinete sin cabeza existe, sino si ya fue alguien que conoces, si ya fuiste tú, y si, al escuchar su galope en la distancia, lo que se acerca no es un fantasma, sino un espejo. A lo largo de esta investigación por las sombras de la historia, hemos descubierto que el jinete sin cabeza es mucho más que una leyenda americana. Es un símbolo, un mensajero, tal vez incluso un guardián de fronteras olvidadas entre lo visible y lo invisible, de los rituales celtas a las órdenes secretas medievales, de los bosques de Sleepy Hollow a las carreteras desiertas del mundo moderno. Su figura retorna con insistencia como un eco que se niega a silenciarse. Las versiones oficiales intentan consolarnos con explicaciones sencillas, una broma macabra, un delirio nocturno, un cuento para asustar a los niños. Pero tras el velo de las evidencias emerge un patrón, una presencia que se manifiesta donde la memoria es negada, donde la espiritualidad fue corrompida y donde los pactos fueron rotos. El jinete sin cabeza, en todas sus formas, es el grito silencioso de lo que arrancaron del alma humana. Identidad, propósito, redención. No es solo el cazador, es también la presa.
condenado a buscar algo que quizá ya no exista o que nunca existió. Una cabeza que simboliza más que carne y hueso. El vínculo perdido con lo sagrado y lo olvidado. Y por eso regresa, siempre que olvidamos el precio de la sangre, del silencio y de la traición. Las historias de sus avistamientos se repiten, pero cada una aporta matices únicos. Personas comunes en noches comunes, de pronto enfrentadas a algo imposible. No hay patrón claro, solo la sensación universal de que algo no está donde debería estar, y que lo que falta quizás sea parte de nosotros mismos. Tal vez el jinete sin cabeza no habite fuera, sino dentro de nosotros, como símbolo de los fragmentos que perdemos a lo largo de la vida. Nuestro coraje, nuestra fe, nuestra historia, cabalga en la mente humana y brota siempre que intentamos ignorar lo que nos asusta, lo que nos moldea y lo que nos define. Lo más perturbador es que cuanto más intentamos sepultarlo bajo explicaciones racionales, más fuerte resurge, porque no es la lógica quien lo alimenta, sino el olvido. Vive donde la historia se borra, donde los rituales se ridiculizan y donde la espiritualidad se silencia. Mientras haya algo sin resolver en el corazón humano, continuará cabalgando. La cuestión no es si crees en él, sino, cuando llegue, ¿qué verás reflejado en su rostro ausente? Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie se atreve a hacer. Hasta el próximo Inmersión en lo Prohibido.